El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. El programa del día de hoy, titulado El último adiós, la muerte y sus rituales a través del tiempo. ¿Sabías tú que la muerte en Colima y sus ofrendas han tenido sus diferentes rituales desde hace varios siglos? Hablarán de ello la doctora Ángeles Olay, la historiadora María Irma López Rasgado y la lingüista Tonantzin Medina García, las tres investigadoras del Centro INA Colima. Aunque cada una de ustedes estudian las manifestaciones culturales de la muerte, las observan desde diferentes perspectivas y temporalidades. En ese sentido, me gustaría comenzar preguntando, ¿qué es la muerte? Pensando en el concepto desde cada una de las disciplinas, hallazgos o temporalidades con las que trabajan. Para la visión mesoamericana, la muerte se inscribe en esta aceptada dualidad que permea todos los aspectos de la vida cotidiana de los grupos mesoamericanos en prácticamente toda la región, que va desde, como sabemos, de Centroamérica hasta casi el norte de México. Entonces, la muerte es la contraparte de la vida, tal cual como la luna es la contraparte del sol, o hay hombres y mujeres, y hay tierra, y hay cielo, y siempre hay derecha y izquierda, siempre hay esta dualidad, y aparte una cosa que es importante también es que estamos hablando de grupos agrícolas que dependían mucho de la agricultura de temporal. Entonces su visión sobre el clima y las diferentes estaciones, los cambios y cómo repercutían estos cambios en el crecimiento, en la germinación, en el crecimiento de las plantas, era relevante. Entonces esta visión de que la semilla germina, pero a la vez, una vez que el hombre la transforma y vuelve a sembrar, quiere decir que es un ciclo que lleva a la semilla nuevamente a la tierra, al origen. Entonces, finalmente, la muerte se entiende como un inicio de la vida, como una suerte de paso necesario para la vida. No se explica la una sin la otra. Y, por ejemplo, en la época virreinal, entiéndase época virreinal, lo que es el siglo XVI, XVII y XVIII, tanto en la Nueva España como en la Villa de Colima, la preparación para la muerte alcanzó un auge inusitado. Se desarrollaron diversas prácticas religiosas encaminadas a fomentar la fe, todo esto con el fin de fortalecer el espíritu y de esta manera garantizar la disposición final del cuerpo en asuntos tanto materiales y espirituales. Es decir, en esa época se decía el bien morir. Y es a partir de 1585 donde la Iglesia trata de unificar el ritual mortorio, tanto para sepultar a los españoles, a los mestizos, a los negros, mulatos e indígenas. En Colima, por ejemplo, se puede decir que el primer camposanto católico como tal fue la parroquia principal, lo que hoy conocemos como catedral. Entonces, siempre se estuvo buscando bajo diferentes formas el ser humano dónde encontrar un recinto para que sean colocados sus restos humanos. Bueno, tratando de responder esta pregunta, ¿qué es la muerte? Desde las prácticas actuales en las comunidades indígenas, autodenominadas comunidades indígenas de Colima, pues pienso en la observación de estas ritualidades que van sumando estas prácticas que nos comenta, o esta visión que comenta la doctora Ángeles Olay en cuanto a ver la muerte como parte de un ciclo interminable,
que era la visión mesoamericana, pero también esto que nos comenta la maestra María Irma, que tiene que ver con la instauración de un pensamiento religioso, de la búsqueda de la protección de ese concepto que nos llega con la conquista religiosa, que es el concepto del alma, pero que a su vez también tenía un cierto empate con esto que entre los mesoamericanos se conocía como el aliento o la energía, el espíritu, el aliento de vida. Entonces, en las comunidades se entiende la muerte como esta fusión de estas dos visiones, y entonces, pues es una de las celebraciones más vivas dentro de las comunidades, porque hay todo un ritual de preparación para esto. Si pensamos en la ritualidad como una acción que nos ayuda a conectar el mundo terreno con el mundo espiritual, pues podemos encontrar estas conceptualizaciones mesoamericanas que tienen que ver con el honrar o con estos elementos como el olor de las flores, que es como el espíritu o el aliento de la flor, de la naturaleza, y que es el puente o el camino que ayuda a conectar los dos planos, el plano de los muertos con el plano de los vivos, o la energía de los alimentos, ¿no?, que sigue siendo una parte fundamental de la ritualidad mortuoria en las comunidades indígenas, el poner las comidas, a veces con ciertos pasos rituales también, poner las flores, la sal, todo eso, que es justamente donde confluyen estas dos visiones que vemos aparecer en una primera temporalidad en Colima y luego en la época virreinal. Estas comunidades de Colima de las que nos hablan, ¿cómo se preparan o cómo se preparaban en otros tiempos para enfrentar la muerte, Ángeles? Pues es muy interesante lo que acaba de comentar Tonantzin, porque el asunto de la arqueología que estudia los restos materiales de las sociedades antiguas enfrenta la recuperación de materiales que uno tiene que interpretar, pero que no cubren, digamos, todo el sentimiento que hay detrás de lo que representa la muerte. Y en este sentido, la recuperación de las prácticas de las comunidades indígenas que han permanecido a través de los siglos ilustran de buena manera las prácticas que tienen raíces en estas formas de entender la muerte como parte de la naturaleza, parte íntegra de la naturaleza. En el caso de Colima, encontramos que, a diferencia de otras regiones mesoamericanas donde hay arquitectura monumental o grandes ciudades con muchos edificios y templos y demás, en Colima no tenemos este tipo de sitios con arquitectura tan patente, pero sí tenemos una gran cantidad de panteones prehispánicos en los que permanecen de algún modo. Pero podemos observar estas prácticas y son famosas las tumbas de Tiro de Colima porque de algún modo representan de manera muy visual el origen del hombre siempre en el seno, en el vientre de la madre, y en este caso la madre tierra cumple esa función en la medida en que los pueblos reintegran a los restos mortales al interior de estas tumbas. Lo que hacen es volverlas a integrar a la matriz de la tierra. Y estas formas, digamos, permanecen durante varios siglos, desde antes de Cristo hasta prácticamente la llegada de grupos nahuas hasta por ahí del siglo por el año 700 después de Cristo. Estamos hablando de que estas formas de integrar al seno del vientre de la tierra a los humanos duró durante por lo menos 15 siglos. En la época virreinal, en Colima, con la llegada de los españoles, pues se fue adoptando la religión católica en los pueblos originarios. Y era tanto el afán porque se implementara la religión católica que se hizo en su momento, no solo en Colima sino en la Nueva España, un manual titulado El bien morir o el arte de bien morir. Y este manual era adoptado por la doctrina católica con el fin de salvar el alma.
y es por medio del testamento que quedaban plasmadas diferentes fórmulas para lograr esta misericordia. Aquí vamos a hablar de los testamentos. Los testamentos son una fuente histórica muy valiosa que los tenemos tanto en el archivo histórico del municipio de Colima como en el archivo del estado. Y los testamentos nos ayudan a entender cómo vivían los vecinos de Colima de ese entonces el ritual mortuorio. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el moribundo, al momento de hacer su memoria jurada, él pedía en este documento en qué lugar quería su entierro, en qué parroquia. Y para hablar de parroquias, pues bueno, la principal, la que hoy conocemos con catedral, era la primera que se instala. Después tenemos, se da licencia al convento hospital San Juan de Dios alrededor de 1607, que bueno, ya no existe, pero antiguamente estaba por la calle Gildardo Gómez e Independencia. Y también hay licencia al convento de los Mercedarios, que está entre Torres Quintero y Gildardo Gómez, que también pues ya en actualidad no existe. Estos dos y el de San Francisco de Almoloya tenía licencia para dar misa también y para que la gente pudiera ahí depositar sus restos óseos. Se estaban haciendo los primeros camposantos. Y bueno, algunos vecinos pedían ser enterrados en el convento de San Juan de Dios, otros pedían en el de los Mercedarios, los indígenas, la mayoría pedía en San Francisco de Almoloya, y en ese entonces la mayoría de la población española pedía la parroquia principal. Pero esto fue cambiando ya a finales del siglo XVIII. Lo que sí también podemos decir es que alguien que ha estudiado los testamentos es la maestra Rosa María Alvarado, y ella nos dice que un alto porcentaje del recién difunto asentaba que su cuerpo fuera amortajado o su cuerpo fuera vestido con el hábito del seráfico padre San Francisco. Entonces, y a la vez pedían ser enterrados con humildad. Otros pedían entierro alto. Asimismo, se menciona la noche que se velaba al difunto o el día del entierro, ellos dejaban pagadas sus ofrendas, que dejaban pagada una misa, dejaban pagadas carga de harina, vino y cera. Y la mayoría de estos los vemos en las memorias juradas, que en algunos testamentos sobre todo del siglo XVIII, se ve plasmado cómo el recién fallecido pedía ser enterrado. En un momento regresamos. Estamos de vuelta con nuestro programa de hoy, El último adiós, la muerte y sus rituales a través del tiempo. Y están con nosotros la doctora Ángeles Olay, la historiadora María Irma López Rasgado y la lingüista Tonantzin Medina. Y bueno, para continuar nuestra entrevista, me gustaría preguntarles, bueno, sabemos que el concepto del alma llega a nuestras comunidades con el catolicismo, pero me gustaría preguntar cómo era el tratamiento de la esencia de las personas, o eso que ahora llamamos alma o espíritu. Ángeles. Es un tema que ha venido tratando ampliamente el doctor Alfredo López Austin a partir de básicamente del estudio de las fuentes que dejaron los grupos mexicas en casi a la llegada de los españoles. En ellos ilustra el tema que ya había tocado Tonantzin, que tiene que ver con el aliento divino, con esa esencia que permite, que da vida, que es propiamente la vida, sí, porque es el que habita el cuerpo. Se ha mencionado
varias veces que se pensaba que el alma habitaba en algún lugar detrás del cerebro y que finalmente por eso los bebés eran había ceremonias en los cuales la parte de la cabeza tenía cierto tratamiento porque era lo que debía que cuidarse, porque era la esencia del individuo que acababa de nacer y que determinaría su personalidad e incluso la vida que llevaría. Es una suerte como de este halo divino involucraba también el destino del propio individuo. Entonces realmente son términos filosóficos que incluso son tratados de manera poética por Netzahualcóyotl, el rey poeta que era el señor de Texcoco. Entonces realmente es muy probable que conocemos estas formas de pensamiento y de filosofía ya casi al momento del contacto con los españoles. Sin embargo, considero que estas expresiones, este conocimiento que se tenía, estas percepciones, se crearon a lo largo de los siglos y que no dudo que fueran compartidas por el resto de los grupos que hablaran probablemente otro idioma, pero que mantenían esta unidad cultural, entre las cuales seguramente existía esta percepción del aliento divino. Y bueno, en la época virreinal, el cuidado de alma, lo voy a explicar con un ejemplo. Fallece el cura Iriarte en 1780 y tantos, y aquí quiero ejemplificar cómo él cuidó el alma y cómo cuidaban el cuerpo. En la enfermedad, él solo gastó un porcentaje mínimo, trayendo rosa de Castilla, le daban chocolate, agua, y el cirujano, un gasto muy leve en ese entonces. Pero en el cuidado del alma gastaron, para cuando una vez que fallece, gastan más del 60% de su capital. Es decir, en las misas, cuando él estaba enfermo, las misas tenían un costo, y si había cantor, tenía un costo más alto, y si era con 2 o 3 curas, también tenía un costo. Después, una vez que fallece, gastan en hacer la caja, en los clavos, en la madera. Después, en el velorio, gastan en la comida, en el chocolate, en el pan, en traer bancas, en traer músicos. Y después, al cabo del año, el cura Iriarte dejó dinero para velas, para misas, para campanadas, para música, y para que las misas no solo se dijeran en una sola parroquia, sino también se dijeran misas en el convento de la Merced y en el San Juan de Dios. Entonces, todo esto gastaban para este vínculo que se creía que al fallecer, y todo esto para llegar a tener una buena muerte o el bien morir. Y en la enfermedad y el cuidado del cuerpo se gastaba muy poco en ese entonces. Entonces, más o menos, y así, y todo de acuerdo también a la persona, si era un indígena o si era un mulato, también es lo equivalente, pero de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, actualmente en las comunidades indígenas, esto que es pues el alma, la energía, sigue siendo como parte muy importante, y se puede observar incluso en las prácticas de medicina natural o medicina tradicional, donde hay especies de rituales para las personas que les han pasado muchos pues inconvenientes en la vida. Hay ritualidades donde se le llama al alma, ¿no? Tomando el cuerpo, la curandera le grita por su nombre y le dice: ven, vuelve a tomar tu cuerpo, ven, vuelve a tomar tu cuerpo. Entonces es algo que sigue. Entonces hay esta creencia de que el alma o este aliento de vida, si no se tiene fuerzas para andar, es porque este aliento de vida anda alejado del cuerpo, ¿no? Entonces se tiene la creencia de que puede salir del cuerpo, puede abandonar el cuerpo, y a veces se estira tanto
esta distancia que la persona puede llegar a fallecer. Por eso hay que atenderlo a tiempo, por así decirlo. Y esto existe todavía en la medicina natural, pero no solo en las personas, sino también a las plantas, o cuando se tiene un accidente en el río o en el mar, va y se le da una ofrenda al ánima, al aliento, al alma del mar o del río o del árbol, para que pueda soltar el alma que se dejó ahí, ¿no? Para que yo como persona pueda curarme de ese susto, y es porque dejé una parte de mi alma cuando estuve a punto de ahogarme, cuando me caí junto al árbol. Entonces yo ofrendo a ese elemento de la naturaleza algo para poder volver, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo parte esencial en la vida misma, ¿no? Dentro de las comunidades. Muchas gracias, Tonantzin. Y bueno, para culminar ese interesante programa, es el último adiós, la muerte y sus rituales a través del tiempo, me gustaría preguntarles ya para terminar, ¿cuál es el papel de las ofrendas en las prácticas culturales en torno a la muerte? Las ofrendas tienen que ver directamente con lo que se hizo en vida. Si la mujer era una bordadora magnífica, ella es enterrada junto con sus herramientas con las cuales hacía sus creaciones magníficas. Si se trataba de artesanos que elaboraban pues herramientas de piedra, de metates o de puntas de proyectil, o eran cazadores, o esto, tenían que ver justamente con, al momento de morir, eran enterrados incluso con los elementos que los distinguían en su actividad, y es una forma que tenemos de saber justamente cuando encontramos una suerte de entierros con esas ofrendas. Es la manera como interpretamos las actividades que hicieron estos individuos durante su vida. Bueno, pues en la época virreinal se llamaba ofrenda al arancel que cobraba la iglesia por el servicio del entierro. Se pagaba en pesos o en especies. Pero también en la época virreinal, y ya sobre todo en el siglo XVIII, esta manera de ofrendar a los santos difuntos, pues también encontramos el mestizaje plasmado, porque en él vemos elementos tanto indígenas como españoles, africanos. Las ofrendas podían ser en sus casas, de manera privada, en las iglesias o en el camposanto. Un ejemplo indígena, ellos ponían tamales en los sepulcros, y al dejarlos toda la noche y al día siguiente, algunos los quemaban o los consumían. Para la época, es curioso constatar aquí el arraigo del pueblo que tenía también con su parroquia, donde enterraban a sus santos difuntos, y a ellos acudían semanalmente, lo limpiaban, lo regaban, algunos les ponían flores, y bueno, esto lo vemos ahora de manera continua hasta nuestros días. Sí, claro, como lo comenta María Irma, pues la ofrenda es parte esencial de la ritualidad mortuoria. La comida sigue siendo el eje, digamos, actualmente de la ofrenda, pero también las flores es una parte importante, el olor de las flores es una parte muy importante, la comida, la sal, ¿no? Dicen porque es el sabor de cada ser humano, es la esencia, decían en alguna comunidad, pero otras decían que porque también nos ayuda a limpiar y a que el alma llegue limpia y se vaya limpia, ¿no? Es importante la ofrenda de la sal. Y también, pues, que la ofrenda también es una forma de honrar. Una concepción muy importante dentro de la muerte es y de la vida también dentro de las comunidades es el honrar a las personas, honrar a las plantas, a los animales, y entonces a través de las ofrendas honramos la vida de quienes ya partieron, pero también, por ejemplo, hay estas ofrendas en forma de muñequitos a quienes se les corona, para también honrarlos como si se honrara a una personalidad importante en vida, que serían los enrosos. Entonces la ofrenda sigue siendo como la parte esencial del ritual, de decir aquí estoy, la acción que termina conectando este mundo del plano de lo divino con el mundo terrenal.
Muchas gracias. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. No sé si quieran añadir algo antes de irnos. Sí, yo solo quisiera apuntar, señalar la diferencia que existía en tiempos prehispánicos cuando las comunidades, cuando el hombre moría, se enterraba en las propias comunidades y en ciertas etapas incluso los cadáveres eran enterrados en el piso de las casas de las personas. Cuando llegan los españoles y se instaura el catolicismo, esto cambia totalmente y se establece institucionalmente la muerte, en el sentido de que todos los hombres deben ser enterrados en campos santos, en campos que han sido sancionados por la Iglesia Católica. Creo que es una diferencia fundamental que cambió totalmente el sentido del entierro y de la deposición de los muertos en la tierra. Muchas gracias. En la voz estuvieron Juan Ramón Ortega Bonillo, María de los Ángeles Olay Barrientos, María Irma López Rasgado, Tonantzin Medina García y en la edición Óscar Antonio Segura. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie.